Al Quite con Hernán. Mi querido Hernán Gómez, te escucho con muchísima atención. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues hoy quiero comentar sobre lo que está discutiendo la Suprema Corte sobre prisión preventiva oficiosa, lo que ha estado discutiendo pues ayer y hoy. Comenzó la votación para ver si se declara inconstitucional esta figura, digamos, que permite pues meter a la cárcel a personas acusadas de ciertos delitos sin haber recibido sentencia. Y bueno, el jueves será cuando sin falta voten sobre el asunto en la Corte. Independientemente de lo decidido por la Suprema Corte, de lo que decida la Suprema Corte, yo en lo que me quiero enfocar es que sí me parece muy lamentable que se busque mantener la figura legal de la prisión preventiva oficiosa en general y que además se haya ampliado el catálogo de delitos que ameritan el encarcelamiento cautelar. Creo que nunca he ocultado mi simpatía por la 4T, pero en este aspecto, Jesús, no acompaño la propuesta del presidente ni su posición, porque honestamente creo que la prisión preventiva oficiosa solo ha servido para llenar a las cárceles de pobres de este país y para cometer innumerables injusticias. El presidente ha argumentado que se debe mantener la prisión preventiva oficiosa porque es útil en el combate contra la corrupción. Según lo que dijo López Obrador en la conferencia matutina del martes pasado, pues se necesita esta figura porque los jueces son muy corruptos, porque dejan escapar a los delincuentes del crimen organizado y de cuello blanco. Bueno, esto puede ocurrir en algunos casos ciertamente y claro, hay que reformar nuestro sistema de justicia para que ya no ocurra. Pero creo que no por eso se justifican todo el daño que hace una figura como es la prisión preventiva, especialmente a los más desprotegidos en este país. Jesús, supuestamente la prisión preventiva se creó para evitar el riesgo de fuga o de obstrucción de la justicia ante ciertos delitos, pero en realidad ha servido para llenar a las cárceles de gente sin sentencia. Hay datos, por ejemplo, de una ONG que se llama Intersecta, que dicen que el 42% de las personas privadas de su libertad están bajo la figura de prisión preventiva a nivel nacional, acumulando obviamente prisiones estatales y federales. Es casi la mitad de las personas que están tras las rejas, por lo menos 4 de cada 10. Imagínate que te detienen por un delito y te meten directamente a la cárcel sin comprobar que efectivamente lo cometiste y pasas años en la cárcel, porque eso puede ocurrir. De hecho, pasa todo el tiempo. Una persona puede acusar a su empleada doméstica de robo, por ejemplo, de robo a casa habitación, y la acusada puede ir a la cárcel sin siquiera comprobar que efectivamente cometió ese delito, y puede pasar ahí muchísimos años, y eso es una terrible injusticia. Incluso la persona puede fallecer ahí, como fue el caso de Adán Albarrán, que murió en 2020 dentro de la cárcel sin recibir sentencia por un presunto robo de vehículo. O los casos más extremos de Israel Vallarta, que lleva 17 años preso sin que puedan decidir si es culpable o inocente. Al final podrían soltarlo diciéndole algo así como: usted disculpe, señor, fíjese que ya averiguamos bien y siempre no cometió secuestro, puede irse. Y el pobre hombre, pues, si es que es inocente, pues ya habría perdido un tercio de su vida quizás tras las rejas. Porque eso es la prisión preventiva oficiosa, Jesús, querido público de la Octava, un mecanismo que legaliza el abuso de poder. El argumento de que es necesaria para combatir la corrupción y la impunidad en ciertos delitos es muy tramposo, porque para empezar ya existe la figura de la prisión preventiva justificada, en la que un juez detalla por qué cierto caso amerita encarcelar como medida precautoria, por ejemplo en el caso de un poderoso capo o un político corrupto. Para hacer eso no se necesita la prisión preventiva oficiosa, que de forma automática y sin uso de criterio mete al bote a todos los acusados de ciertos delitos. Solo para darnos una idea, según números del ministro Luis María Aguilar, hay cerca de 93,000 personas, 93,000 detenidas bajo el esquema de prisión preventiva oficiosa a nivel nacional. Es casi un estadio azteca lleno de ciudadanos que están detenidos sin que se haya comprobado que cometieron un delito. Muchos de ellos pueden ser inocentes. Podría ser usted que nos esté escuchando y que le fabrican un delito. Entonces, como dijo la doctora Ana Laura Magaloni, al final la prisión preventiva oficiosa sirve para justificar la ineficiencia de las fiscalías.
que pues no tienen que investigar, no tienen que hacer casos sólidos, presentarlos para poder capturar a los delincuentes, sino que basta con que se presenten unas poquitas pruebas o indicios para encerrar a las personas a la cárcel. Pero además, Jesús, la corrupción en el Poder Judicial no se arregla con figuras legales como la prisión preventiva oficiosa. Se soluciona con una reforma profunda al sistema de justicia, al sistema judicial, que ordene y combata las prácticas corruptas de los jueces. Un tema que lamentablemente está pendiente, que la 4T no ha priorizado. Y bueno, en fin, creo que son tiempos difíciles para quienes creemos en este proyecto político. Yo creo que la defensa de la prisión preventiva y que se incluyan más causales, etcétera, no me parece realmente que sea el camino correcto. Jesús, este es mi comentario. Como siempre, mi querido Hernán, gracias por engalanar el espacio. Te mando un fuerte abrazo.